Gracias por seguir en Acción 10 en la mañana. Ya en nuestro segmento de debates y soluciones, los nicaragüenses nos hemos venido acostumbrando a que la agenda de coyuntura nacional y política es el tema de la unidad y últimamente el tema de las precandidaturas. ¿Este es un momento para adaptarse a esto o se debe regresar un poco en el tema de las demandas, por ejemplo, de los presos políticos, de las garantías constitucionales, de ver que en realidad los nicaragüenses tengan y gocen de todos los derechos, tanto los que están acá en Nicaragua como la diáspora nicaragüense, muchos de ellos que anhelan a lo mejor regresar a su país, pero consideran que no hay condiciones? En fin, ¿cuál debería de ser esa agenda? Hoy nos acompaña don Óscar Sobalbarro, vicepresidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, con quien vamos a hablar de esta diversidad de temas, cómo queda la reforma electoral, entre otros temas que son de interés nacional. Bienvenido, Óscar, un placer que nos acompañe aquí en Acción 10 en la mañana. Gracias, Jocelyn. ¿Cuál debería de ser la agenda? ¿Es momento de tantas precandidaturas y si esto es positivo o es negativo? Bueno, el gran problema que tenemos los nicaragüenses es que siempre tenemos algo, siempre estamos improvisando algo que desvía la atención de los casos más urgentes, ¿verdad? Para nosotros es una prioridad seguir demandando las reformas electorales, pero a la par de eso también debemos de demandar las garantías ciudadanas que establecen y que son muy necesarias de cara a un proceso electoral: la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, las garantías ciudadanas, que la gente pueda movilizarse con libertad, ¿verdad? En los últimos días este partido ha sido objeto de tomas de las casas departamentales del partido, varias reuniones, movilización de nuestra gente que ha sido obstaculizada en las carreteras, de vueltas a sus respectivos lugares, ¿verdad? Un asedio permanente que no se puede estar hablando de que aquí vamos a ir a un proceso electoral con todo este tipo de represión. ¿Ya? Las reformas electorales es una cosa urgente para el país, de la manera como lo planteó la OEA al gobierno de Nicaragua en su resolución, porque no solamente estamos hablando de que aquí se celebren elecciones, sino que esas elecciones deben de ser libres y transparentes y que se restituyan las garantías a los ciudadanos. Ortega, como siempre, trata de llevar las cosas al filo de la medianoche, ¿verdad? Es decir, en el último momento, si es que va a dar algo, y si no lo va a dar, pues también es importante. Creo que un error o quizás una debilidad de esta resolución de la OEA fue no haber planteado un calendario de qué se iba a dar primero y qué se iba a dar después y qué se iba a dar al final, ¿verdad? Y estableció como una única fecha tope para la implementación de las reformas, dejándole a Ortega la posibilidad de no dar nada antes y si va a dar algo, darlo de último momento. ¿Pero qué tanto le importa, don Óscar, esto al gobierno del presidente Ortega? Entrevistábamos a un analista la vez pasada y decía él, bueno, las puede dar en abril, las puede dar en junio, realmente este plazo no es una camisa de fuerza para el gobierno. ¿Usted considera que no es una camisa de fuerza, que realmente no le importa mucho? Bueno, es que entendiéndolo en la forma como Ortega ha gobernado o ha desgobernado este país, no le importa. Esa es la verdad, no le importa. Él ha recibido mucha presión internacional y posiblemente la seguirá recibiendo, y quizás eso sea lo único que le importe, ¿verdad? Porque lógicamente su gobierno al final va a quedar muy mal parado al finalizar su periodo. Su partido va a quedar muy mal parado ante la comunidad internacional, pero da la impresión como que este tipo de regímenes no les importa. Al final se manejan de manera impositiva, con la fuerza pública, ¿verdad? Y eso es lo que a ellos les interesa. Y por el otro lado, quizás tratar de salvar su patrimonio personal, que creo que no está en riesgo en este momento. Lo que está en riesgo es el desarrollo del país, y eso causa una desesperación
de los nicaragüenses, principalmente cuando aquí hay cantidad de nicaragüenses que tienen que emigrar a otros países en busca de oportunidades que las deberían de tener en nuestro país. Cantidad de nicaragüenses que están desempleados, que no tienen un trabajo, o que sí tienen un trabajo, pero tienen un salario mínimo, ¿verdad? Entonces ya 30 años después de haberse alcanzado la paz en Nicaragua y estar en este tipo de situaciones es también desesperante para muchos nicaragüenses. Usted hablaba de debilidades en la resolución de la Organización de Estados Americanos. Hablemos ahora de las debilidades que muchos pobladores o algunos analistas incluso consideran que tiene la oposición. Y hablemos del proceso de unidad y de estas precandidaturas. ¿Qué valoración tiene de estas dos cosas? Bueno, yo creo que la misma situación de desesperación que tenemos los nicaragüenses y que nos hace cometer algunas locuras, ¿verdad? Esa desesperación nos lleva a inventarnos cosas y hemos visto cómo desde el inicio, después de la explosión de abril del 2018, nace la Comisión de Diálogo en negociación con Ortega, buscando la liberación de los presos, la cual se logró pues, en gran parte, y luego posteriormente se constituye la Alianza Cívica crea a la UNAP, después juntos crean a la coalición, después la Alianza Cívica se sale de la coalición. Todo esto es parte de la desesperación de los nicaragüenses, de cómo buscar, cómo encontrar una salida a la problemática del país. Algunos han hablado inclusive de nuevas opciones políticas, de nuevos partidos políticos, y se lo han pasado así todo este tiempo, pues, casillas. ¿Verdad? Casillas nuevas, nada de eso se ha logrado, ¿ya? Crearon la coalición y la coalición no ha ido para ningún lado. Yo creo que esa desesperación y la participación de tantos sectores, por primera vez vemos sectores sociales metidos en política, pues, o sea, que antes no lo mirábamos. Ahora se dice la sociedad civil organizada, pero en la práctica no es la sociedad civil, son movimientos políticos, porque las personas que los representan, que dirigen estas organizaciones, son aspirantes o ya de hecho están jugando política, inclusive hasta fabricando precandidatos, ¿verdad? Entonces lo que hay aquí es una efervescencia política en el país, buscando cómo cada quien lograr su espacio y al mismo tiempo buscando la salida, ¿verdad?, a la crisis política que tiene el país. ¿Es el momento para precandidato o es un elemento distractor de los verdaderos temas? Bueno, primero debemos reconocer que es un elemento distractor en este momento, pues porque no se han logrado todavía las reformas electorales, pero es algo con lo que los nicaragüenses tenemos que lidiar, ¿verdad? Ya esto ya se dio, tenemos que seguir adelante. Ya hay, creo, al día de hoy alrededor de 8 precandidatos, no sé cuántos más van a salir en los próximos días. Ya lidiar, de hecho, con estos candidatos que la mayoría no tienen partido político se vuelve un problema, ¿verdad? Se vuelve complicado. Nosotros queremos en nuestra alianza darle la oportunidad a esos precandidatos, ¿verdad? No nos imaginamos que a estas alturas del juego, es decir, iniciando el mes de marzo del 2021, ya íbamos a estar aquí en el proceso de selección de candidatos. Mas, sin embargo, pues, eso se está dando. Yo creo que hay que seguir adelante, hay que buscar cómo resolver esto lo más rápido posible. Entre más rápido tengamos un candidato único, yo creo que de esa manera se podría ir concentrando la unidad tan deseada por los nicaragüenses. Y el otro tema es el tema de la definición de la plataforma electoral, pues, qué casilla se va a correr. Y eso creo que lo vamos a estar viendo en los próximos días, quizás 2 o 3 semanas más. Podríamos estar viendo ya los precandidatos inscribiéndose en la
Alianza Ciudadana, porque se necesita eso, ¿verdad? Necesitamos los partidos políticos darle la oportunidad a estos precandidatos para que de un proceso interno democrático salga ese candidato único. Cuando hablamos de la inscripción y de la plataforma electoral en la que se va a ir, el vehículo electoral, estaríamos hablando de que ustedes lo estarían consensuando, estarían aceptando platicar con la coalición nacional y respondiendo al llamado que como Alianza Ciudadana integrada por C por L y por la Alianza Cívica, estarían ustedes atendiendo ese llamado de la Comisión de Buena Voluntad y estarían platicando con la coalición. Pues nosotros entendemos que la Comisión de Buena Voluntad ya dio sus frutos, ¿verdad? Se reunió con los precandidatos que estaban en ese momento, firmaron un documento en el que cada uno se iba a respetar el resultado. Me parece a mí que eso es un buen paso, ¿verdad? En cuanto a las conversaciones, nosotros hemos sido muy claros, los hemos invitado a todos a conversar y tenemos conversaciones no formales en este momento, pero sí hay comunicación, pues que mensajes que van, vienen y todo. Yo diría que hemos ido avanzando en ese proceso. Por el otro lado, las organizaciones internas están pasando por sus procesos internos. Vemos como el PRD pues acaba de seleccionar a su precandidato presidencial. Yo creo que es parte de la dinámica política y tenemos que dar un poco de tiempo también a esas cosas. Entonces, ¿no estarían respondiendo a ese llamado de la Comisión de Buena Voluntad? Nosotros ya respondimos a la Comisión de Buena Voluntad y le dijimos que agradecíamos mucho su esfuerzo, pues que le reconocíamos y admirábamos el esfuerzo que estaban haciendo y todo. Más allá de lo que ya hicieron, no veo, porque ellos no son una plataforma política. Ellos no tienen una casilla a donde entonces se van a ir a inscribir los precandidatos. La última comunicación que nos enviaron hablaba de que querían conversar sobre el tema de las candidaturas de los candidatos. Entonces nosotros vemos que no hay nada que conversar ahí. Los precandidatos están saliendo y lo que necesitan los precandidatos es una casilla, ¿verdad? Y nosotros hemos ofrecido la plataforma de Ciudadanos por la Libertad, como también vemos por el otro lado el PRD ofreciendo su casilla y ya tiene un candidato único. Entonces no vemos qué cosas podemos discutir con la Comisión de Buena Voluntad. ¿No hay nada que conversar con la coalición? Así de de manera formal para ver el tema de los candidatos de la casilla. Nosotros lo dijimos desde el inicio del lanzamiento de esta alianza, cuando se creó la Comisión de Diálogo Político, que nosotros queríamos hablar con los integrantes de la coalición, ¿verdad? Recordemos que aquí hay sectores sociales dentro de la coalición y hay sectores sociales también dentro de la Alianza Ciudadana y hay partidos políticos. Entonces nosotros establecimos un mecanismo de diálogo y de acercamiento con los partidos políticos y con los sectores sociales también. Y eso se mantiene. Y de hecho, pues lo estamos haciendo de esa manera. Hemos hablado también con sectores sociales que no son parte de la coalición y que tampoco han sido parte de la Alianza Cívica. Ya hemos iniciado esas conversaciones y estamos más bien a la espera de que los integrantes de la coalición digan, bueno, aquí estamos, ya estamos listos para tener el primer encuentro. Creo que eso se va a estar dando en los próximos días. Sí, es que yo le preguntaba eso, don Oscar, porque casualmente Luis Flay, que estuvo con nosotros hace un par de días, dijo textualmente, solo nos falta arrodillarnos para decirle a la Alianza Ciudadana que hable con nosotros y que saquemos ese candidato único y esa plataforma única. Bueno, es que yo no sé cuál es la interpretación que le da el señor Luis Flay a estas cosas, pues porque nuestra invitación ha sido abierta también ante los medios de comunicación y yo lo reitero aquí en este medio de que nosotros estamos listos para conversar en el momento que ellos lo decidan, ¿verdad? Con cada uno de los integrantes de la coalición y de la manera como lo establecimos con los partidos políticos, los atendemos desde Ciudadanos por la Libertad y con los sectores sociales los atendemos desde la Alianza Cívica. Como Alianza Ciudadana, el fin de estas conversaciones a las que usted acaba de decir están abiertos con la coalición nacional, ¿no sería poner o definir de una vez por todas
la plataforma y el candidato único a través de un proceso en ambas organizaciones, tanto Alianza Ciudadana como Coalición Nacional, porque según entiendo lo que se busca, lo que buscaba la Comisión de Buena Voluntad a través de este llamado es que hagan justamente esto que acabo de mencionar. Vea, hay una diferencia en esto. Dentro de la coalición hay procesos internos de selección de candidatos, ¿verdad?, de las organizaciones. La diferencia con nuestra Alianza Ciudadana es que nosotros no tenemos candidato. No hay ningún candidato. Los candidatos están saliendo de afuera. La Alianza Cívica no permite que un candidato use el nombre de la Alianza Cívica, ¿verdad? Nosotros renunciamos como partido a ese derecho desde hace muchísimo tiempo, sin que nadie nos pidiera, sin que nadie nos condicionara, nos exigiera nada. Nosotros lo hicimos entendiendo de que todo este proceso iba a ser bastante complejo y que era mejor ceder ese espacio a la oposición. Entonces lo que hace falta es un mecanismo donde la misma oposición pueda de manera organizada seleccionar ese candidato único. Dimos mucho tiempo para eso. Ya el hecho de que se lanzaron los precandidatos, algunos desde sus organizaciones, otros fuera, otros a título individual, ya cambia todo el panorama, y nosotros lo que entendemos es que lo necesario en este momento es abrir un proceso de inscripción de estos precandidatos y que de ese proceso salga el candidato único. Ya esto cambió, y una vez que se tenga el candidato único con un programa de gobierno que debe ser algo pequeño, algo práctico para que la gente lo pueda entender bien, pues yo creo que entonces poder seguir empujando este tema de las reformas, que lo de las candidaturas está desviando el tema de las reformas electorales. Cuando hablamos de ese proceso de inscripción, don Oscar, ¿significa que ese proceso de inscripción se debe hacer con la Alianza Ciudadana únicamente? No, sí estamos abiertos al diálogo para que los candidatos de distintas, incluyendo los que están dentro de la coalición, puedan participar, y que las organizaciones que están dentro de la coalición también puedan participar de este proceso. Lo que pasa es que no nos hemos sentado todavía a definir eso. Pero primero, sí se van a sentar entonces con la coalición. El proceso de inscripción debe ser abierto para todos los precandidatos, vengan de donde vengan, ¿verdad? Dentro de la plataforma de la Alianza Ciudadana. Si la coalición, de la manera que estamos viendo, tiene más o menos otro proceso, ¿verdad?, pues de allí saldrán más candidatos de los que ya tienen. ¿Ya? Las conversaciones que nosotros estamos hablando giran alrededor de todas estas cosas, de la unificación, de la demanda por reformas electorales, la liberación de los presos políticos, el retorno de los exiliados, las garantías y todo. Y sobre todo algo que la población ha venido demandando y que lo sigue pidiendo, que es la unidad, que es urgente. Pues si estamos hablando de unidad, aquí tenemos que presentarnos en un solo bloque, no pueden ir dos bloques. Lo que pasa es que aquí hay algo que está por definirse y que la población lo tiene que saber también. A ver, conocemos la historia de muchas organizaciones políticas, pero no conocemos el futuro porque no nos están dando señales hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Hay partidos políticos aquí que están fuera también de nuestra Alianza Ciudadana, que están fuera de la coalición, que en algún momento fueron partidos y organizaciones de oposición que no sabemos realmente para dónde van a ir. Vemos que están ahí haciendo algunos esfuerzos, vemos que hay problemas internos también que están tratando de superar, pero como ya existe antecedentes de una relación con el Frente Sandinista, con el partido de gobierno, lo que está por verse entonces es hacia dónde van a ir estos partidos políticos, si van a ir a la izquierda o si van a ir a la derecha.
Entonces, para recapitular y quedar claros en este tema, Alianza Ciudadana sí va a tener conversaciones con integrantes de la coalición y sí se va a definir un candidato único. Sí, ese es nuestro proceso. Ese es el proceso, el propósito. Y si eso se va a hacer, ¿por qué no decirle sí a la Comisión de Buena Voluntad? Y a ver, sentémonos, definámoslo ya. Bueno, que lo que nosotros vemos es que la Comisión de Buena Voluntad, para comenzar, uno de los integrantes expresó preferencia por uno de los candidatos, de los precandidatos, desde antes de ser parte de la Comisión de Buena Voluntad, y ya eso causa desconfianza. Causa desconfianza, pues. Y el creador, quienes crearon la Comisión de Buena Voluntad fue la misma coalición. ¿Ya? Entonces, esa es una camisa de fuerza que se pusieron ellos. Para nosotros no es ninguna camisa de fuerza. Para usted, don Carlos Tilerman, está vinculado a la coalición y la creó la coalición. El interés básico nuestro es hablar con los integrantes de la coalición. ¿Ya? Sin la gestión de esta comisión. Sí, porque consideramos que ellos son los que tienen las decisiones, pues no necesitamos mensajeros que vayan y vengan. Ni facilitadores. Somos nicaragüenses, somos tan chiquitos, pues somos opositores que no necesitamos intermediarios entre nosotros, tenemos que hablar de manera directa. Perfecto, entonces van a estar hablando de manera directa y van a definir ese candidato único. Esa definición e inscripción de la que usted hablaba sería a través de un proceso de primaria o de un proceso de selección y de voto de los integrantes de estas dos organizaciones, llámese Coalición y Alianza Ciudadana. Nosotros no consideramos procesos de primarias, ¿verdad? Primero que nada, no puedo hablar de un proceso en el que sea parte la coalición porque no lo hemos definido, no nos hemos sentado para eso. Sí. Sí le puedo hablar de lo que tenemos planificado dentro de la Alianza Ciudadana. Tiene que ser, este proceso se abre en 2 o 3 semanas, se inscriben los precandidatos, se abre el proceso de selección de candidatos, que todavía no estamos claros cuánto tiempo va a durar, y tiene que ser un proceso democrático donde haya encuestas, debates, ¿verdad? La comparecencia misma de los precandidatos en los medios de comunicación. Tienen que ir y hablar con los territorios, tienen que hablar con la gente para que sean aceptados y puedan venderse también, que puedan presentar sus propuestas. Si los precandidatos que están hoy dentro de la coalición están de acuerdo en participar en ese proceso, pues perfectamente nosotros los inscribimos, ¿verdad? Y que salga el mejor, que gane el mejor, pues porque los nicaragüenses están demandando eso, ya quieren una casilla única y un candidato único. Pero para que gane, ¿qué mecanismo se va a tomar en cuenta? Bueno, el mecanismo que estoy hablando tiene que ser democrático, pues estamos hablando de encuestas, primero la inscripción, después someterse a encuestas, a debates públicos con los medios de comunicación. Tiene que haber una comisión, ¿verdad?, que dirija este proceso, que lo conduzca, pues, y que al final dé un veredicto de quién es la persona idónea. Recordemos que aquí hay distintos actores también que deben de participar. A ver, está la comunidad internacional que está preocupada por lo que está pasando en el país, porque lo que está en juego aquí es la democracia del país. Nicaragua se salió del cauce democrático y eso es preocupante para la comunidad internacional y por eso es que los vemos involucrados en la problemática del país. Hay sectores religiosos que también son muy importantes. Aquí salimos con un candidato que no le cae bien a los evangélicos, ¿verdad? No esperemos apoyo de ese lado. Si salimos con un candidato que no le cae bien a los sectores católicos, no esperemos apoyo por ese lado. Y tenemos que pensar en ese más de 60% de la población que no es sandinista y que no milita en ninguna de estas organizaciones políticas. Entonces tenemos que buscar cómo atraer ese 60%, porque al final
Esos son los que van a hacer la diferencia. Don Oscar, en una y otra ocasión hemos hablado y hemos escuchado a doña Kitty hablar de los pesos políticos, del tema de la ideología. ¿Cómo se va a definir esto? ¿Ya no va a ser un obstáculo, una piedra en el zapato para estas conversaciones con la coalición y definir el candidato único? Y quiero leerle a la vez una pregunta que me ha enviado un amigo televidente. ¿Cuántos números de diputados, dice, se arroga o se ha asignado o pretende hacerlo Ciudadanos por la Libertad en su alianza? Bueno, voy a responder la primera. A ver, creo que no debemos de hablar del tema de diputaciones en este momento. Eso no está en nuestra agenda, ¿verdad? Lo que estamos viendo es lo de los precandidatos. Sobre el tema ideológico, nosotros peso político. Y los pesos políticos, a ver, son realidades lo de los pesos políticos. Se tienen que poner sobre la mesa a la hora de hablar de una negociación política, ¿verdad? Pero en eso nosotros no estamos pidiéndole el padrón electoral a cada una de las fuerzas, de las fuerzas políticas, ¿verdad? Sabemos que si lo tienen, no lo van a querer dar y todo. Y lo mejor sería eso. Un proceso de primarias no tiene sentido en este momento, no estamos buscando por ese lado. Y en cuanto al tema ideológico, nosotros quisimos que los nicaragüenses supieran quién era el Partido Ciudadanos por la Libertad, que era un partido liberal de centro. Y eso lo hemos dicho muchísimas veces. Ahora somos una alianza. Ya el tema ideológico queda a un lado, lo cual no significa que no debemos de tomar en cuenta cuando se vaya a hablar de diputaciones, porque estamos conscientes que quien vaya a ejercer el Ejecutivo va a necesitar un apoyo incondicional del Legislativo. Y no confían para eso en quienes tienen una ideología distinta a la de quienes ustedes. tienen una ideología distinta tendrán que demostrar, ¿verdad?, esa intención de cambio. Ya nosotros vivimos experiencias pasadas cuando tuvimos una alianza y al siguiente día que estábamos en la asamblea se dividió, ya se habían formado en una bancada, ¿verdad? Entonces no quisiéramos que ese tipo de cosas se repitieran, ¿ya? Entonces el tema ideológico ya queda de un lado, pero sí debemos de tener el cuidado de que si llegásemos a la Asamblea Nacional, quienes lleguemos o la organización que va a estructurar todo esto, debemos de tener la delicadeza de no cometer el error de llegar allí a dividirnos como le pasó a la UNO también, porque eso significaría darle la oportunidad al sandinismo de gobernar desde abajo como se lo propusieron y lo hicieron todos estos años atrás antes de llegar a usurpar el poder. Antes de ver este tema y todo esto, usted ha dicho que quizá en unas 3 semanas ya van a tener consenso en esta parte, ¿no? Pero a la par de ello, de manera paralela, van a estar viendo y tratando de ejercer presión para lo de la reforma electoral, que debe ser prioridad, y cómo lo van a hacer. Bueno, yo creo que hay distintas maneras. A ver, el simple hecho de que yo esté en este medio de comunicación hablando de estos temas, esta es parte de la presión que tenemos que poner los nicaragüenses, pues, cuando nos movilizamos, cuando nos reunimos, ¿ya? Cuando la policía nos obstaculiza y nos sale en el camino y nos detiene, es parte de toda la presión que nosotros estamos poniendo al régimen. Pero lo que sí quisiéramos es que saliéramos ya de este proceso de candidato único y que podamos enfocarnos en el tema de las reformas electorales, porque esa es una cosa indispensable para que aquí se puedan dar elecciones libres y transparentes. Y eso es una tarea que tenemos que hacerlo todos los opositores. El tema de las candidaturas nos está distrayendo mucho, ¿verdad? Y espero yo de que ya no sacan más precandidatos, porque si salen más precandidatos esto va a ser más atraso. Y no es que los candidatos unen, los candidatos desunen, de hecho, porque cada quien anda por su lado y se dicen cosas el uno al otro. Cada quien presenta su propuesta y al final la ciudadanía ve para un lado, ve para otro lado. Entonces, si ya tenemos candidato único y tenemos una plataforma única y todo, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahí los nicaragüenses?
¿verdad? Impulsar las reformas, impulsar esos cambios y buscar esas garantías que necesitamos los ciudadanos. Muchas gracias. Luchar por la liberación de los presos políticos. Ha sido calificado el Partido Ciudadanos por la Libertad y algunos de sus integrantes, entre usted, como arrogantes, como que siempre están buscando decir nosotros somos los verdaderos opositores, los demás hay que tener lupa para verlo. ¿Cómo usted responde a esos cuestionamientos y su mensaje de cierre para la ciudadanía que está confiando probablemente en algunas opciones políticas, entre estas Ciudadanos por la Libertad, como confiado en Arturo Cruz, que recientemente dijo que está interesado también en la presidencia? Aquí se dicen muchas cosas, y sobre todo por las redes sociales. Quizás a muchos no les gusta que nosotros hablemos con la verdad y decir las cosas de frente como las decimos, ¿verdad? Eso ha sido una práctica en nuestro partido. ¿Por qué? Porque aquí también se le ha engañado a la población, aquí se le ha mentido mucho a la población, aquí se le ha mentido cuando le hablaron de que iban a hacer partidos políticos nuevos y no lo hicieron. ¿Ya? Aquí hay mucha mentira en todas estas cosas. Y quizás no les gusta que nosotros digamos la verdad. ¿Ya? Nosotros nos caracterizamos por eso, por decir las cosas de manera clara. Muchas gracias. Su compromiso como Ciudadanos por la Libertad con Nicaragua, el rol que vamos a estar viendo de este partido político y el rol inclusivo, el rol que van a estar desempeñando de cara a la reforma electoral, porque ayer justamente, y me estoy acordando de esto que tiene mucha relación, que hablábamos con el doctor Arturo Cruz, decía él que él no estaría de acuerdo en ser partícipe de un proceso electoral si no hay las reformas idóneas, pero que reconoce también que hay organizaciones y partidos políticos importantes, sectores importantes, que a lo mejor sí van a participar y que esto va a ser objeto de debate probablemente. ¿Qué criterio tiene por ahora en este tema Ciudadanos por la Libertad? Nosotros tenemos un compromiso con la democracia de este país. Nosotros nacimos como partido, forjamos este partido para luchar por esos espacios. Creemos en la democracia, practicamos la democracia. Creemos que nosotros tenemos que luchar para inducir al país por el cauce democrático y ya salirnos de todo este atolladero que nos trajo el invento del socialismo, ¿verdad? Creo que las decisiones importantes en un futuro en cuanto a participar o no participar tienen que ser decisiones colegiadas de toda la oposición. No de determinado grupo. Primero esperamos de que no nos dividamos en 2 o 3 bloques o agrupaciones. Segundo, si se llegara a dar esa división, que la población pueda ser lo suficientemente inteligente, y sabemos que lo son, como para poder identificar quién realmente representaría a la oposición, ¿ya? Y sobre si participar o no participar, esa tiene que ser una decisión muy bien estudiada, muy bien pensada, y tiene que ser una decisión colegiada de todos los sectores opositores. La nueva organización de don Alfredo César y el PLC, ¿qué papel ve usted de futuro que puedan jugar en esto de las elecciones y de los procesos de unidad? Bueno, yo lo que veo en los partidos políticos que están fuera de esto es que conocemos su historia, pero no conocemos el futuro que ellos quieren tener, ¿verdad? Y eso, mientras no se definan las cosas o mientras no lleguemos a la fecha tope en mayo, no lo vamos a saber, porque realmente muchos de ellos estaban muy cómodos con Ortega y no sabemos lo que quieren hacer, pues, ¿verdad? Lo cual no indica de que no puedan formar parte de esto. Creo que sí, tienen la oportunidad de ser parte de todo este esfuerzo y poder enrumbar el país por las causas democráticas y poder salir de este sistema dictatorial que nos ha impuesto Ortega. Siempre y cuando demuestren verdadero interés. Tiene que haber una demostración, pues vemos al PLC, lo vemos en una lucha interna ahí, ¿verdad? Por tratar de definirse en esas cosas. Entonces, yo creo que debemos de ser un poco pacientes y esperar. Hay que ver cuál es el futuro que quieren tener estas organizaciones. Gracias, don Oscar Sobalbarro, vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, por habernos acompañado. Gracias, vicepresidente.
Vamos a una pausa, regresamos con más. Hay un programa de vacunación que ha sido dado a conocer por parte de las autoridades del Ministerio de Salud a medios oficialistas. Pero ¿qué tantas dudas resolvió este programa de vacunación? Usted ya está bien informado, ya sabe cómo es que se le va a vacunar, o tiene usted que ir a los hospitales donde las autoridades de salud anunciaron que van a estar ejecutando este programa de vacunación. Regresamos a hablar de este tema con un experto en epidemiología. Ya volvemos.